La amargura. La amargura es una forma de conducta en personas que han pasado quizás por crisis emocionales muy fuertes, tal vez por situaciones muy conflictivas, lesivas y dañinas, quizás una vida limitada, tal vez una vida en la que las cosas no les salieron bien. Aquí inciden igualmente factores, conductas, estados emocionales que son clásicos en el rumbo, en el campo donde se estudia la conducta humana. Definitivamente hay que hablar de angustia, hablar de miedo, hablar de temor, hablar de frustración, hablar de coraje, hablar de ese remordimiento, de ese odio lacerante. Es fuerte, es muy fuerte, porque qué cantidad de energía dañina, de energía lesiva puede tener una persona con esa conducta. Es un acto y es un hecho frustrante, es un acto y es un hecho que lesiona y que daña nuestra conducta emocional y conducta mental. Nos provoca angustia, nos provoca temor, nos provoca ira. Es una situación que en verdad cuando se pierde el control puede ser muy dañina, puede afectar nuestra conducta emocional, puede afectar nuestra salud biológica, porque de ahí se derivan un montón de situaciones que los podríamos manejar en el punto de vista de la conducta que provoca males somáticos, de la conducta que puede provocar estados emocionales alterados y lleva sistemáticamente a situaciones en que se pierde el control. En psicología manejan, quienes estudian la ciencia de la conducta humana, dicen que vamos avanzando por ciertos rumbos, ciertos caminos hacia un rumbo cuando emocional, moralmente, cuando andamos con minusvalías, con frustraciones, con corajes, con amarguras, nos pueden llevar a un punto que tal vez nos pueda llevar a una fase de angustia, a una fase de ansiedad. Y de esos puntos de vista nos queda la antepuerta de la histeria. Y la puerta de la histeria nos comunica directamente al ángulo de la esquizofrenia. Si no se cuida esa conducta, si no se lleva con medida, si no se atiende ese ángulo, puede ser lesivo, puede ser dañino y nos puede perjudicar. La frustración, la amargura, el coraje, el dolor, la ira retenida son situaciones que nos dañan, situaciones que nos lastiman. No entiendo cómo hay personas que pueden tolerar ese dolor, tanta energía frustrante, tanta energía negativa, tanta energía lesiva dentro de nuestro organismo, dentro de nuestro cuerpo. No entiendo cómo hay personas que procesan y acumulan ese tipo de energías que son lesivas y que son dañinas en las personas, no únicamente desde el punto de vista de nuestra conducta, en nuestra conducta de amargura, en nuestra conducta de enojo, en nuestra conducta de frustración. Afecta nuestra salud. Y hablar de problemas de salud derivada de conducta emocional a niveles de historia ya son palabras mayores, ya es cosa seria. Porque es cuando se empieza a perder un control total. Es cuando la energía que tenemos dentro de nuestro cuerpo, que está circulando, empieza a alterarse también y es cuando se empieza a perder el control biológico, no únicamente biológico, también mental, y los efectos pueden ser muy lesivos y muy dañinos. Una frustración nos puede dañar y mucho, tal vez más de lo que pensamos, dependiendo la fuerza emocional que tengamos, dependiendo la fuerza mental que tengamos cada uno. Nos puede dañar una frustración muy fuerte. ¿Frustración a qué? Frustración a algo que quise y no pude. Frustración a algo que busqué y no logré. Y me queda esa marca, me queda ese código que me va a lastimar quizás para toda la vida o tal vez un tiempo prudente para superar esa etapa. Una represión me limita, me contrae, una represión me impide que tenga un despegue, que tenga un avance, que no pueda avanzar. ¿Por qué? Porque hay un muro que me impide. Ese muro que me impide ese avance y ese logro, como puede ser físico, puede ser material, puede ser verbal, puede ser filosófico o puede ser religioso. Son situaciones que me pueden provocar cierta frustración o cierto nivel social que me impide también tener una evolución diferente por las costumbres
y por las dogmas sociales que existen en cada lugar. Hay personas que se frustran. Hay lugares donde hay gente muy frustrada, muy amargada, muy reprimida y muy contraída. Hablar de frustración, hablar de represión, hablar de amargura, es un tema que deriva, es un tema que nace, es un tema que provoca a una situación dada de una limitación de una persona, de un avance de una persona, de una libertad de expresión de una persona. Esos símbolos, esos significados, esos objetivos, esas reglas, esas leyes, no todas las personas las toleran, no todas las personas las aceptan y las entienden. Y menos aún cuando la persona es intolerante o es rebelde, o cuando la persona tiene una emoción muy sensible y no entiende ciertas limitantes o no entiende ciertas líneas o campos que debe de respetar, porque alguien está anteponiendo reglas, alguien está anteponiendo leyes. Por supuesto que no estamos hablando de un lugar en donde se limita a la gente. Estamos hablando de ciertas filosofías, tal vez ciertas religiones, que limitan al ser humano. La sociedad, por supuesto, tiene sus leyes, que son adecuadas, que son firmes, son sólidas y son seguras. Y esas sí las tenemos que respetar. Esas sí las tenemos que obedecer, porque es lo que origina que una sociedad tenga crecimiento, tenga mejoría, tenga avance y tenga una mejor forma de servicio para todos nosotros, los que habitamos en esos lugares. Me refiero únicamente a las frustraciones personales o filosóficas o religiosas o dogmáticas que por ahí alguien, alguna ocasión, nos quiere imponer. O quizás también que uno mismo se frustra, uno mismo se amarga. Son factores muy variables, muy amplios. Son factores que inciden para que nosotros los humanos, de una forma u otra, tengamos un desarrollo, una evolución de una conducta anómala. Es impresionante ese máster que tenemos, un máster increíble que puede procesar, que puede producir, que puede fabricar una cantidad enorme, si le aplicamos por el lado bueno, de logros, de objetivos, una cantidad enorme de sabiduría y de conocimiento. No hay que olvidar que tenemos códigos muy marcados, de una cantidad enorme de ejércitos, de gente que participó para que naciéramos nosotros. Esos códigos, si se aprovecharan, no viviríamos como vivimos ahora. Esos códigos genéticos pueden traer mucha riqueza, pueden traer muchos conocimientos. Y precisamente porque no activamos esos códigos, caemos en estados de modorra, en estados de angustia, en estados de depresión, de temor, de fracasos y de derrotas. Y algo muy importante también, el tiempo nos ha ganado, la evolución nos ha ganado, la cibernética, el desarrollo, la tecnología, el conocimiento del universo nos ha ganado. Inconscientemente nos estamos frustrando, nos estamos empequeñeciendo, nos estamos traumando. Quizás no le den importancia, tal vez llegue el momento en que nos demos cuenta, y espero que no sea muy tarde, cuando entendamos que no estamos viviendo en un mundo como el de ayer, estamos viviendo un mundo del futuro, que no lo queremos entender. Y si nos gana, pues tal vez, ¿qué sigue de ahí si no estamos preparados? El caos. ¿Qué pudiera seguir? Por eso es muy importante entender que hay que cambiar formas de conducta, hay que cambiar estructuras y sistemas mentales para fortalecernos con los tiempos actuales, para enfrentar nuestra realidad a cómo es el tiempo y el espacio, a cómo es la verdad, a cómo se puede lograr, a cómo se puede obtener. Entonces, hay que quitar todos esos conceptos y esos preceptos que tanto nos dañan. La amargura, la frustración, el enojo, la ira retenida, son enfermedades a punto de reventar en nuestro organismo. La amargura, el dolor y la angustia, la ansiedad, la desesperación. Para mí, quizás se clasifican, pero son una sola, porque cuando se pierde el control de esas emociones, ya algo no está funcionando en nuestro cerebro. Hay que razonar, hay que reaccionar, hay que reflexionar, hay que utilizar este cerebro, este máster. Hay que pensar siquiera en que no me gane un trauma, en que no me gane una minusvalía, en que no me gane un sentimiento de superioridad
o de inferioridad. Yo soy quien tengo que controlar todo eso. Yo soy quien tengo que dominar ese tipo de formas y modos de conducta. Porque la amargura, la frustración, el dolor y la ansiedad están en mi cabeza, están en mi cerebro. Y yo los estoy retroalimentando día con día, minuto a minuto, segundo a segundo. Y cada día me hundo más en mi barco. Hasta el momento en que ese barco queda sin capitán. Y, final, ¿o qué puede seguir? Depender de alguien. Es tiempo de razonar, es tiempo de entender que podemos quitar las amarguras, las frustraciones, los corajes, los enojos, las iras, el odio, principalmente el odio. Una persona amargada odia, no quiere. Una persona amargada es un sable que está agrediendo continuamente a las personas. Una persona amargada no disfruta la vida, al contrario, la destruye, la amarga. Vivir con alguien amargado es vivir como en la hiel y no la miel. Papás, hermanos, abuelos, tías, tíos, ¿es un mal de familia? ¿Es un mal congénito? ¿Es un mal cronológico? No lo sabemos. Pero siempre hay que evitar la amargura, porque es muy dañina, es muy lesiva. Y si tenemos cerca de nosotros a alguien que tenga ese problema y ese defecto, hay que buscar cómo suavizarle el momento. Hay que buscar cómo convencerle de que recurra a un profesional de la conducta humana, alguien que le ayude, alguien que le apoye, alguien que le respalde, antes de que se vuelva un mal mayor. Porque atendiendo a tiempo esas situaciones, sí se pueden lograr muchas cosas. Cosas de sanación, cosas de salvación, cosas de salvar al prójimo de que se hunda en esos estados de angustia, de ansiedad, desesperación, de frustración, de ira retenida y del odio. Cuando odiamos, nunca vamos a sanar. Cuando odiamos, vamos a ser enfermizos. El reflejo del odio es mi propia salud. Desgraciadamente, analicen muy bien cómo la gente que odia, la gente que aborrece, todo el tiempo se la pasa de una manera enfermiza. Todo el tiempo se la pasa quejándose de su salud. Y igual lo mismo, he visto finales de gente que odia. No han sido buenos y han sido largos y han sido muy dolorosos. Es una realidad. Lo he visto con mis propios ojos. Por eso es mejor vivir bien, por eso es mejor buscar el lado amable, por eso es mejor escuchar el consejo, por eso es mejor entender el consejo. Nosotros buscamos siempre no una solución, no un milagro, una reacción, una reflexión. ¿En dónde estoy mal? ¿Por qué estoy mal? Y si es complicado, es delicado, voy a buscar cómo atenderme. Hay gente que me quiere, hay gente que depende de mí. Y no por egoísmo o por capricho mío voy a dejar que me gane el problema, que me gane el síndrome, que me gane ese defecto que yo mismo lo estoy procesando y lo estoy provocando. La amargura para mí es letal, muy letal, porque es la que nos lleva directamente a una puerta de la que quizás ya nunca podamos salir. Y en verdad es una puerta muy dolorosa, es una puerta de sufrimiento eterno, de donde ya no tengamos salida ni escapatoria. Si hay gente cerca de nosotros, como les decía, buscar cómo apoyarle, cómo ayudarle, cómo aconsejarle, por el lado bueno, por el lado amable. Convencerle de que busque apoyo, que busque terapias, que busque formas de relajamiento para liberar esa energía retenida, esa energía acumulada que daña y daña mucho, que lesiona y lesiona mucho. Buscamos siempre nosotros la salvación, la búsqueda de que el humano salga adelante, de que el humano mejore, que crezca, que sea el que vino al mundo para cumplir una misión, no el que vino para terminar en las sombras, en la oscuridad del dolor, de la angustia, de la desesperación o tal vez de la cuasi locura. Es muy triste y doloroso porque comparativamente no es primera vez que lo hago. El momento en que nace la persona, ese gusto, ese sacrificio de alguien, porque venga al mundo esa personita, imaginemos a alguien que está en su etapa futura, amargada, dañada, y no únicamente esa persona está dañando y está lastimando a quienes están cerca de esa persona, a quienes rodean. La amargura, si la dejamos que avance, nos va a devorar.
nos va a aniquilar, nos va a dañar. Y no únicamente estamos contando nosotros, yo con mi enfermedad de angustia. Hay hijos, hay nietos, hay esposa, hay hermanos, hay amigos, hay gente que está cerca de mí y hay gente que le duele. Entonces tengo que pensar ya no únicamente en mí, tengo que pensar no únicamente en llamar la atención, tengo que pensar en que tengo que salvar esa situación para poder en su momento dar ese apoyo, ese respaldo a la gente que lo necesita, a la gente que creyó en mí, y tengo que dejar esos estados de angustia, esos estados que lo único que hacen es dañarme. Entonces debemos de buscar siempre el lado bueno, el lado práctico, el lado positivo. Quizás se diga, es muy difícil porque yo me pongo el freno, porque yo me pongo el límite. Quizás se diga, pero tú no has pasado por la situación que he pasado. Tal vez yo he pasado por situaciones peores que tú. Entonces nadie puede hacer comparaciones, ni puede medir, porque al final de cuentas todos sufrimos. Al final de cuentas todos pasamos estados emocionales muy fuertes, estados emocionales que dejan huella muy profunda, estados emocionales que lesionan, que dañan y lastiman. Todos sin excepción. Hay la facilidad de que quizás algunas personas digerimos un poco más, o por qué no decir, somos más conchudos, y también por qué no, somos más cínicos, pero es un arma que tenemos, es un arma que tenemos para defendernos precisamente de las embestidas de esas energías lesivas, de esas energías dañinas. Y un consejo, quien tengan cerca y tenga un problema de angustia, de ansiedad, de represión, de desesperación, de odio, de ira retenida, hay que apoyarle, hay que respaldarle, hay que aconsejarle que sí puede salir y que sí sale adelante y que es fuerte y que puede vencer ese daño. Hay terapistas, psicólogos, aún psiquiatras que pueden ayudar para que la persona salga de esas situaciones en las que está viviendo. No estamos solos, no estamos en el desierto, no estamos en el salvaje oeste, estamos en una sociedad civilizada. Y si hay que ayudar a alguien, hay que ayudar. Más en situaciones de conducta que muchas veces lo tomamos como algo pasajero, pero a veces es algo crónico, algo patológico y muy dañino, algo que lesiona. No únicamente lesiona a quien está afectado, lesiona a la familia, lesiona a los seres cercanos. Y si multiplicamos ese tipo de lesiones, va a ser una sociedad lastimada, una sociedad lesionada, no únicamente por una persona que vive esos estados tan deprimentes. Hay muchos. Si juntamos todos los seres con problemas de ese tipo, en verdad la sociedad estaría muy enferma, muy enferma. Y una sociedad enferma es una sociedad condenada a perecer. Es una sociedad que no tiene evolución y progreso, y va a ser una sociedad que inconscientemente va a caer en formas de conductas estereotipadas que no nos lleva a ningún lado. Así es de que es mejor ponernos las pilas, reaccionar, racionar, reflexionar. Para eso es nuestro cerebro. Para eso lo tenemos. No de adorno. No para traerlo rapado o con mucho pelo o con poco pelo. Es para utilizarlo, es para pensar y es para distinguirnos de aquel mundo animal salvaje que quizás sea repetitivo, pero es una realidad. Somos seres humanos, seres vivientes. Tenemos el privilegio de haber nacido con inteligencia, capacidad y calidad. Analicen únicamente esto que les voy a decir. De los seres humanos, por ejemplo, un león tal vez sea una fiera, una bestia, algo muy fuerte. Es un tractor. Pero su forma de vida, su estilo de vida es salvaje. Es una fiera que no disfruta lo que disfrutamos los humanos. Y no únicamente me refiero a esa fiera. Pongo ejemplo el león. Un pajarito, un ave, no tiene manos para comer, solamente tiene un pico. Y analizando bien todo el resto de lo que yo les vaya diciendo, somos demasiado privilegiados. Hay que cuidarnos, hay que consentirnos, hay que querernos. Hay que olvidar y hay que dejar como pesadilla esas situaciones tristes y dolorosas y buscar el lado óptimo de la vida, el lado del apoyo, del respaldo, de la seguridad, de la confianza. Y la hacemos, ¿por qué no? Sí la hacemos. El grupo siempre sale adelante. El grupo siempre vence obstáculos y trabas. Y poner atención en esas personas con ese tipo de conductas que en verdad, para mí, en mi punto de vista, o se vuelven patológicas o se vuelven lesivas y dañinas, más cuando avanzan a la fase de la histeria. Para mí la histeria ahí es
un problema muy delicado. Respeto mucho la histeria, porque es la antepuerta de la esquizofrenia. Soy Félix Santa Cruz.